Hay historias que no solo se leen, se atraviesan. Y la que venimos recorriendo en este libro, Burlar al Diablo de Napoleón Hill, tiene esa cualidad extraña de hablarle directamente al alma, como si cada capítulo fuera una pieza más de un mapa que cuando lo entiendes completo te revela algo esencial sobre el éxito, sobre la fe, sobre quién puedes llegar a ser. Hoy seguimos ese viaje. No es una repetición ni un repaso, es la continuación natural de una verdad que se va revelando paso a paso, principio por principio, como si el libro fuera encendiendo pequeñas luces en lugares de uno que estaban dormidos, porque si hay algo claro, es que solo cuando entiendes esta historia, entiendes de verdad todo lo que necesitas para trascender cualquier límite interno. Mientras avanzamos, aparecen otros principios igual de importantes que los anteriores. Principios que, si los recuerdas y los mantienes vivos dentro de ti, te dan una consistencia distinta, una fuerza distinta. Te ayudan si estás pasando por un momento de confusión, de cansancio, de incertidumbre. Y si no estás pasando por nada de eso, igual deseo que pases por momentos así, igual te van a llegar porque son los que despiertan ese otro yo, ese yo más valiente, más lúcido, más capaz de transformar tu vida desde adentro hacia afuera. Y eso es precisamente lo que continúa aquí. La historia que cuando uno la entiende en serio cambia para siempre la forma de mirar la vida, y para entender bien la historia tienes que leerte el libro o escuchar el podcast anterior. Hay un instante en el libro en el que el autor siente algo que no puede explicar con palabras. No es euforia, tampoco es simple optimismo. Es como si de repente todas las paredes internas que había levantado durante años desaparecieran y quedara solo una certeza limpia, profunda, imposible de sacudir. Va a conseguir lo que necesita, sin miedo, sin dudas. Solo esa fe silenciosa que no grita, pero que sostiene. Es como si dijera, para caminar en un mundo que se transforma todos los días, necesitas caminar desde tu mejor versión. Y al leer esta parte, sentí que encajaba perfectamente con todo el hilo que venimos siguiendo desde el inicio. Ese recorrido interno donde la fe se convierte en motor, donde el cansancio se transforma en claridad, donde la gratitud se vuelve una brújula, donde el servicio se convierte en un espejo. Y ahora el autor lo amplía aún más. Las creencias no son solo ideas, son fuerzas, fuerzas que modelan literalmente lo que llega a la vida de una persona. Él dice que nuestras realidades materiales y financieras, esas que a veces pensamos que dependen de factores externos, de oportunidades, de suerte, están profundamente ligadas a lo que pensamos y creemos de nosotros mismos. Y por más simple que suene, es una de las cosas más difíciles de aceptar, porque nos obliga a mirar hacia adentro con honestidad. Mientras leía esto, sentí que tocaba fibras muy personales, porque cuando uno está en modo supervivencia o en modo lucha o en modo por favor que esto salga bien, es fácil desconectarse de esa verdad. Pero cuando uno mira hacia atrás, hacia esos momentos donde realmente hubo transformación, casi siempre encuentra el mismo patrón. El cambio comenzó adentro antes de verse afuera. El autor lo explica como un proceso de cultivar pensamientos y actitudes positivas, pero no desde la ingenuidad, sino desde una decisión consciente, elegir qué tipo de energía quieres poner en el mundo. Y eso me recordó esos momentos en los que yo también tuve que hacer ese cambio interno, instantes en los que no sabía cómo iba a construir lo que estaba soñando, pero sí sabía quién tenía que ser para sostenerlo. Es una sensación curiosa. No tener todas las herramientas, pero sí tener claro el espíritu con el que vas a caminar. Y luego el libro lleva esta idea aún más lejos. Dice que la fe es la fundación de todo logro.
No la fe como concepto religioso o abstracto, sino como esa certeza tranquila que funciona casi como un sexto sentido, ese sentido que te permite intuir caminos, ver oportunidades donde otros ven límites, sentir que algo es posible mucho antes de tener evidencia, y esa parte me tocó de una forma especial, porque en la historia del autor la fe fue el factor que cambió absolutamente todo. Y en mi propia historia ha sido igual, ha sido ese elemento invisible, pero muy, muy real, que me ha sostenido en los momentos donde la lógica ya no alcanzaba, donde el análisis no daba soluciones, donde el cansancio era más fuerte que el entusiasmo. Es como si la fe fuera un puente entre lo que eres hoy y lo que puedes llegar a ser mañana. El autor incluso comparte un principio muy íntimo: reflexionar sobre el crecimiento personal para superar las propias debilidades, como si la fe no fuera solo creer en lo que vendrá, sino también tener la valentía de mirarse sin filtros, porque para avanzar hacia algo grande uno no solo necesita impulso, también necesita claridad sobre qué partes de uno deben transformarse. Y esa parte me pareció profundamente humana, porque todos tenemos algo que mejorar, algo que ajustar, algo que fortalecer. Y el autor no lo plantea como crítica, sino como una práctica: mirarse, reconocer lo que aún falta, agradecer lo que ya ha crecido y seguir caminando, sin castigo, sin prisa, sin perfeccionismo, solo con fe. Porque al final esa es la corriente subterránea que mueve toda esta historia, la fe como una fuerza viva, como un sentido interno que te guía incluso cuando el mundo cambia, incluso cuando tú mismo cambias, una fe que te recuerda que si tu otro yo, esa versión más elevada, dirige tus pensamientos, tus decisiones y tu energía, entonces todo lo que necesitas irá apareciendo paso a paso. Y quizá por eso esta sección se siente tan grande, porque no solo habla del éxito, sino del tipo de persona que tienes que convertirte para sostenerlo. Y entender eso, de verdad entenderlo, es lo que hace que toda la historia del libro cobre un sentido aún más profundo. Hay un instante en el libro en el que el autor siente algo que no puede explicar con palabras. No es euforia, tampoco es simple optimismo. Es como si de repente todas las paredes internas que había levantado durante años desaparecieran y quedara solo una certeza limpia, profunda, imposible de sacudir. Va a conseguir lo que necesita, sin miedo, sin dudas, solo esa fe silenciosa que no grita, pero que sostiene. Y mientras lo leía, no pude evitar pensar en esos momentos de la vida en los que uno también se ha sentido así, aunque sea por un instante. Ese punto en el que ya no estás calculando tanto, ni persiguiendo garantías, ni esperando señales. Ese punto en el que simplemente sabes que vas a avanzar, sabes que algo dentro de ti ya decidió. Ese capítulo me llevó, sin querer, a uno de los recuerdos más íntimos de cuando comencé a construir el negocio. Ese estado del que habla el autor, esa sensación de caminar sin miedo con una fe que no dependía de las circunstancias, me recordó exactamente cómo me sentía en esos primeros días, cuando yo no tenía certezas externas, no tenía garantías, no tenía nada asegurado, pero había algo interno, algo suave y a la vez poderoso que decía: sigue, esto es. En ese tiempo yo no pensaba en resultados, ni en quién podía ayudarme, ni en cómo iba a aparecer lo que necesitaba. Simplemente avanzaba. Y el libro, sin quererlo, abrió nuevamente esa puerta, esa memoria, ese momento en el que entendí que la fe no siempre viene después de ver las cosas claras. Muchas veces llega antes. Y es precisamente esa fe la que termina abriendo el camino. Y me pregunto cuántas veces esa misma fuerza ha estado ahí guiando en silencio, incluso cuando yo mismo no la reconocía. Ese pequeño fuego interno que no hace ruido, pero sostiene todo, ese que aparece cuando sueltas el miedo, aunque sea por un segundo,
y permites que algo más grande tome el timón. Hay un punto en el que el autor llega al límite. No le queda a quién más acudir, no tiene fuerzas, no tiene claridad y aún así la vida decide hablarle justo ahí. Es curioso cómo ocurre. Él está exhausto física y emocionalmente, después de tocar todas las puertas posibles, después de insistir, de moverse, de intentar sostener la actitud correcta. Y sin embargo nada, ningún resultado, ninguna señal, solo un cansancio profundo y ese silencio que uno siente cuando ya no sabe qué más hacer. Y es precisamente en ese silencio donde ocurre algo distinto. No es un pensamiento lógico, no es una estrategia nueva, es más como un destello, una inspiración que aparece justo cuando él se detiene, cuando suelta la presión interna. En ese instante surge la idea que había estado buscando, surge el nombre, surge la dirección y con esa chispa encuentra la forma exacta de escribir lo que tenía que escribir y sin él esperarlo, la respuesta llega. Una respuesta que confirma que todo el esfuerzo, todo el desgaste y hasta ese agotamiento emocional no habían sido en vano. Mientras leía esta parte del libro, no pude evitar pensar en esos momentos en los que uno se entrega completamente, acción, disciplina, mentalidad, y aún así no pasa nada. Es un lugar difícil porque uno hace todo lo que debería funcionar. Uno pone la mejor energía, la mejor actitud, los mejores esfuerzos y a veces la vida se queda quieta. A veces el resultado no aparece. A veces, por más que te muevas, sientes que estás empujando una puerta que no se va a abrir ese día. Me ha pasado y sé exactamente cómo se siente. Ese punto en el que lo has dado todo y aún no ves nada. Donde te preguntas si estás fallando, si falta algo, si quizá no es por ahí. Y sin embargo, después de ese cansancio profundo, después de ese momento donde ya no tienes más fuerzas para forzar nada, aparece algo, una idea, una llamada, una persona, un giro, una claridad, y no viene cuando estás corriendo, viene cuando sueltas. Es como si la vida esperara que uno dejara de empujar para mostrarle el camino. Esa parte del libro me recordó todos esos días en los que yo también sentía que estaba haciendo todo bien, pero el resultado seguía sin aparecer. Y luego de repente, cuando ya estaba al borde de rendirme internamente, llegaba esa claridad inesperada, ese pequeño mensaje que parecía caer de la nada, esa revelación que no hubiera surgido mientras yo seguía presionando, insistiendo, forzando. Y es ahí donde comprendes que hay un ritmo distinto, uno que no siempre coincide con tu esfuerzo o tu urgencia, uno que se activa cuando te vacías lo suficiente como para escuchar. Y me gusta pensar que en esos momentos la vida no se demora, solo espera a que uno esté lo suficientemente quieto por dentro como para recibir lo que necesitaba desde el inicio. Hay un giro en el libro que me parece casi poético. 3 meses después de aquella decisión interna, de aquella chispa de fe que el autor había abrazado cuando todo parecía imposible, los libros finalmente se publican. 3 meses, ni un año ni una eternidad. Solo 3 meses después de que él escogió creer sin garantías, el universo comenzó a moverse. Es muy poderoso porque muestra algo que a veces olvidamos, que lo que está atrasado no siempre está negado. A veces solo está esperando a que uno sostenga la fe el tiempo suficiente para que las piezas terminen de acomodarse. Y cuando lo leía, sentí dentro una especie de eco, como si esa parte del libro hablara directamente de esos momentos en los que uno sostiene algo dentro del pecho sin saber exactamente cuándo va a ocurrir, pero sabiendo que no debe soltarlo. Ese tipo de fe que no es emocional, ni exagerada, ni impulsiva, es más bien tranquila, constante, como una brasa encendida. No deslumbra, pero calienta. El autor entonces descubre algo fundamental. La mayoría de los límites no están afuera, están
dentro. Y cuando él dejó de ponerse esas barreras invisibles, cuando dejó de pensar que no podía, que no tenía, que no era suficiente, las cosas empezaron a moverse con una fluidez que casi parecía mágica. Y ahí inevitablemente me vino un recuerdo tan personal que casi me sorprende. Ese momento en el que las cosas en mi vida también empezaron a salir bien, no porque tuviera todas las herramientas, no porque la situación externa fuera perfecta, sino porque yo había tomado una decisión antes: seguir, insistir, confiar y sostener una fe que sinceramente no siempre era cómoda, pero era real. Ese tipo de fe que está incluso cuando estás cansado, incluso cuando nadie más la ve. Me acuerdo de esa etapa como si la pudiera tocar, días en los que nada parecía moverse, pero yo seguía dándole, seguía creyendo que había algo más allá de lo que se veía, y luego, casi sin anunciarlo, la vida empezó a abrirse. Oportunidades que no estaban antes, conversaciones que aparecieron en el momento exacto, puertas que meses atrás estaban completamente cerradas, resultados que por mucho tiempo parecían lejanos y que de repente estaban ahí, y uno cae en cuenta de algo profundo. No fue suerte, no fue casualidad, fue consecuencia de no parar, de no soltar, de no dejar que las dudas se volvieran destino. Eso es exactamente lo que el autor describe, que cuando él dejó de limitarse a sí mismo, cuando dejó de verse pequeño, de verse incapaz, la vida respondió. Y esa respuesta no fue tímida, fue grande, concreta, abundante. Y creo que todos hemos sentido, aunque sea una vez, ese instante en el que te das cuenta de que las cosas que estás viviendo hoy son resultado de algo que sembraste mucho antes, de esa versión de ti que creyó cuando nadie más entendía, ese otro yo que sin ruido, sin aplausos, hacía el bien en silencio, plantando semillas que meses después se convertirían en frutos reales. Eso es lo que más me tocó de esta sección, la certeza de que cuando uno se quita esas limitaciones internas y se atreve a creer sin ver, la vida siempre termina respondiendo. Y cuando lo hace de una forma que te recuerda que valió la pena no haberte detenido. Hay una frase en esta parte del libro que se siente casi como una ley silenciosa del universo. Cada problema trae escondida una solución. Y aunque a veces suena bonita en teoría, en la vida real es una verdad que se revela solo cuando uno está dispuesto a mirar más allá del golpe inicial. El autor lo reconoce después de atravesar derrotas temporales, esas que te dejan sin aire por un momento, esas que te hacen cuestionarte si realmente estás hecho para lo que quieres. Pero es ahí, en ese terreno donde nada parece florecer, donde él descubre que las semillas estaban justamente enterradas, esperando el tiempo correcto para brotar. Mientras leía este fragmento, sentí que estaba frente a una de esas verdades que uno ya sabe, pero que a veces olvida cuando la vida se pone pesada, porque es fácil creer en las soluciones cuando todo está saliendo bien. Lo difícil es sostener esa mirada cuando el panorama es confuso, cuando las preguntas son más fuertes que las respuestas, cuando los resultados se demoran en aparecer. El libro señala algo importante: las derrotas no son finales, son pasos, son procesos, son ajustes. Y muchos de esos ajustes contienen, sin que uno lo note, la información precisa que se necesita para avanzar con más claridad. Y cuando pienso en esto, recuerdo tantas veces en mi propia vida en las que un problema que parecía enorme terminó convirtiéndose en una puerta que yo no habría visto de otra manera, como si la adversidad tuviera un código secreto escrito adentro, un mensaje que solo se puede reconocer después de haberlo vivido. Por ejemplo, esos momentos donde algo no salió como esperaba, donde un proyecto se retrasó, donde una conversación no fue la que imaginaba, donde una oportunidad pareció esfumarse. En el instante se siente duro, se siente como un retroceso, como una pérdida,
pero luego con el tiempo ves como ese mismo obstáculo forzó un cambio de dirección que te llevó justo a donde tenías que llegar. Lo curioso es que cuando estás en medio del problema, el mensaje está ahí, pero oculto. Es como si la vida fuera extremadamente paciente. Espera a que uno deje de pelear con la dificultad para poder mostrar la enseñanza detrás. El autor habla de grandes líderes y cómo todos, sin excepción, han atravesado momentos de adversidad antes de alcanzar sus metas. Y es cierto, no existe logro importante que no haya venido acompañado de una crisis previa, como si el éxito necesitara antes un terreno removido, como si la adversidad fuera la preparación silenciosa para que lo grande pueda sostenerse cuando llegue. Y cuando pienso en eso, me doy cuenta de que muchas de las cosas buenas que han ocurrido en mi vida nacieron de situaciones que en su momento yo hubiera preferido evitar. Pero si me hubieran evitado ese dolor, también me habrían quitado la claridad que vino después. Si me hubieran evitado ese tropiezo, también me habrían quitado la fuerza que descubrí. Si me hubieran evitado ese cierre de puerta, también me habrían quitado la oportunidad que estaba escondida atrás. Y a veces es así. Lo que en un momento se siente como una derrota temporal termina siendo la raíz exacta del éxito que vendrá más adelante. Una raíz invisible, pero viva. Lo que más me gusta de esta sección es esa idea de que las soluciones no aparecen pese a los problemas, aparecen a través de ellos. Que cada adversidad es, de alguna manera, una invitación a ver más profundo, a crecer hacia adentro, a encontrar una parte de uno mismo que no habría surgido en circunstancias más fáciles. Y cuando uno lo mira así, los problemas dejan de ser señales de que algo va mal y empiezan a convertirse en indicadores de que estás avanzando hacia algo más grande de lo que creías. Hay un punto en el libro donde el autor hace un cambio tan pequeño por fuera, pero tan profundo por dentro, que casi parece que se reacomodara toda su vida. Él empieza a mirar la fe y la oración desde otro lugar, no como un acto desesperado de pedir más ayuda, más claridad, más recursos, sino como un gesto íntimo de gratitud por lo que ya está, por lo que ya existe, por lo que lo ha sostenido incluso cuando él no se daba cuenta. Y ese cambio, aunque parece sencillo, transforma todo. Porque cuando uno está pidiendo, hay un trasfondo invisible que dice, me falta. Pero cuando uno agradece, sin darse cuenta, está diciendo, tengo. Y esa pequeña diferencia cambia por completo la energía interna con la que uno se mueve en la vida. Mientras leía esta parte, sentí que seguía conectando con la historia que venimos recorriendo desde el inicio del libro. Esa historia donde cada paso que parecía incierto terminaba revelando que había un orden más grande detrás. Y pensé en todas esas veces en las que yo también había pedido desde la urgencia, desde la ansiedad, desde el por favor que pase algo ya. Y cómo con el tiempo aprendí que la gratitud abre puertas que la presión jamás podría abrir. El autor empieza a darse cuenta de sus activos intangibles y eso me pareció hermoso, porque uno pasa tanto tiempo buscando evidencia física del progreso que se olvida de todo lo que ya tiene dentro: la resiliencia, la claridad, la intuición, las experiencias, la fuerza emocional, la capacidad de levantarse, la creatividad para encontrar soluciones, la sensibilidad para conectar con otros. Son cosas que no se ven, pero son las que sostienen todo lo que sí se va a ver después. Es como si al cambiar su forma de mirar la oración, él también hubiera cambiado la forma de mirarse a sí mismo. Y no pude evitar recordar momentos en mi propia vida en los que ese cambio también ocurrió sin siquiera anunciarse. Días en los que yo estaba tan concentrado en pedir más clientes, más ingresos, más oportunidades, más resultados, que me empecé a perder de vista todo lo que ya había logrado,
todo lo que ya tenía ganado adentro, la fe que me había acompañado en los momentos difíciles, la disciplina que seguía ahí incluso cuando estaba cansado, la mente que no dejaba de aprender, el corazón que no se rendía. Hubo un instante, no sé ni cómo explicarlo, en el que empecé a agradecer más por todo eso, no por los resultados futuros, sino por lo que ya era parte de mí. Y ahí, curiosamente, algo cambió también. Se volvió más fácil respirar, más fácil avanzar, más fácil confiar. Era como si la vida empezara a alinearse con una suavidad distinta, sin tanto choque, sin tanta resistencia. Eso es exactamente lo que el autor describe, que al reconocer lo que ya tenía, la paz mental dejó de ser algo que él perseguía y empezó a ser algo que llegaba sola, que la felicidad dejaba de depender del logro y comenzaba a surgir del simple hecho de estar consciente de las bendiciones presentes. Y esa parte de la historia se siente como la continuidad natural de todo lo que venimos leyendo. Primero la fe sin miedo, luego la claridad, después del cansancio, después los frutos de sostener esa fe. Luego la comprensión de que los problemas también traen regalos y ahora esto, la gratitud que cambia la calidad interna de todo. Me gusta pensar que esta sección es como una pausa suave, un respiro en medio de la historia, un recordatorio de que incluso cuando uno está construyendo, luchando, soñando, avanzando, también puede detenerse un segundo a mirar lo que ya existe y que hacerlo no solo cambia tu estado emocional, sino que cambia la manera en que la vida te responde. Y quizá esa sea la lección más silenciosa pero más poderosa de esta parte. Que cuando transformas la forma en la que agradeces, transformas la forma en la que recibes. Y que la paz mental no llega cuando todo se acomoda afuera, sino cuando por dentro empiezas a ver tu propia vida desde un lugar más lleno, más suave, más consciente. Hay un momento en el libro que se siente como un retorno natural a algo que siempre ha estado ahí, pero a veces olvidamos la fuerza que tiene ayudar a otros, no como una estrategia, ni como un intercambio, ni como una forma de ganar puntos, sino como un movimiento genuino del corazón. El autor descubre que cuando él presta servicio a quienes lo necesitan, algo dentro de él cambia. Y no es solo emocional, es casi como si la vida misma se reacomodara a su favor. Y lo hermoso es que esto no llega como una enseñanza moral, sino como una toma de conciencia después de todo lo que él ha vivido, la fe inicial, el cansancio, la claridad que aparece cuando se rinde por dentro, los frutos que llegan tras sostener su convicción, la revelación de que cada problema esconde una solución, la paz que nace al agradecer. Todo eso hace que él vea el acto de ayudar desde otro lugar, como si esa conexión con su otro yo, esa versión más sabia, más tranquila, más centrada, se hiciera más fuerte cuando él sirve a los demás. Y cuando leía esto sentí que estaba viendo cómo la historia se redondea, como si todo lo que hemos visto antes lo estuviera preparando para comprender esta parte, que el servicio no es solo un acto hacia afuera, sino un diálogo hacia adentro, que cuando uno ayuda, algo del alma se ordena. Me hizo pensar en todos esos momentos de mi vida en los que, sin planearlo, lo más transformador no fue lo que hice por mí, sino lo que hice por otros. Es curioso, pero hay veces en las que uno está en medio de su propio caos, intentando resolver su mundo, tratando de descifrar cómo avanzar, y justo en medio de eso aparece alguien que necesita una mano. Y cuando uno la extiende, algo en el propio camino se aclara. Como si ayudar a otro fuera una forma de recordarte a ti mismo quién eres realmente. Y eso conecta con la idea del otro yo del autor, esa parte más consciente, más noble, más despierta,
esa parte que no está atrapada en el miedo, ni en la urgencia, ni en la falta, sino que opera desde una certeza tranquila de que todo va a llegar a su tiempo. Él descubre que cuando actúa desde ahí, desde ese otro yo, la adquisición de las cosas materiales deja de ser una preocupación y se convierte en una consecuencia natural. Y cuando pienso en eso, recuerdo momentos concretos donde yo también sentí algo parecido. Situaciones en las que yo estaba preocupado por mis resultados, cómo crecer, cómo mejorar, cómo avanzar más rápido. Y de repente, sin pensarlo demasiado, alguien me pedía apoyo, un consejo, un espacio, una palabra, y al darla, al estar presente, al servir, algo se aflojaba por dentro. Era como si la energía de preocupación se transformara en una energía más clara, más ordenada. Y curiosamente, después de eso, las cosas empezaban a fluir mejor en mi propia vida. El libro muestra esa misma lógica, que cuando uno se conecta con su mejor versión a través del servicio, la vida responde con más claridad, más oportunidades, más bienestar, no como un premio, sino como un reflejo, porque servir hace algo muy profundo, te saca del miedo, te recuerda tu fortaleza, te conecta con tu propio propósito. Y cuando uno está en ese estado, las cosas materiales o las oportunidades o los resultados o lo que uno necesita para seguir avanzando llegan con más naturalidad, no desde la desesperación, sino desde la coherencia interna. Esta sección se siente como la madurez emocional de toda la historia, como si después de todos los pasos anteriores, ahora el autor estuviera entendiendo una verdad aún más grande, que nada en la vida se pierde cuando ayudas. Al contrario, es ahí donde más encuentras. Y me gusta pensar que esa es la continuidad perfecta del hilo que venimos siguiendo, que la fe que él aprendió a sostener se fortalece cuando sirve, que la claridad que llegó en sus momentos de agotamiento ahora se expande cuando piensa en otros, que los resultados que llegaron tras su disciplina ahora se multiplican cuando da sin esperar nada. Es como si el servicio fuera la expresión más pura de esa fe inicial que lo cambió todo. Y quizá por eso él afirma que mantener la conexión con su otro yo, ese yo más elevado, es la clave no solo para obtener lo que necesita, sino para vivir con más felicidad. Porque esa conexión no se construye pensando en uno mismo, se construye dando. Y cuando das desde ese lugar, la vida, de alguna forma misteriosa, siempre encuentra la manera de devolverte más de lo que entregaste.